Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos al horario de práctica del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la práctica correspondiente a la conferencia que vimos el día lunes, que se titulaba El mundo de las relaciones. Entonces, allí pues veíamos cómo es o sea, cómo nos hemos conducido de acuerdo a cada una de las relaciones que cada persona pues maneja en la existencia. Entonces, de acuerdo a esa conferencia, pues vamos a tener la práctica del día de hoy. Vamos a hacer un recuento de cómo fue, o sea, algo de la conferencia antes de iniciar la práctica y pues ya luego daríamos inicio a la práctica. Me van a dar un minutico mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y pues ya pronto estaremos dando inicio a esta práctica. Bueno, vamos a ir verificando el audio y el video. Si alguno de los compañeros que se une al en vivo, pues nos puede corroborar el audio, pues le agradeceríamos. Eh, como les decía, esta práctica corresponde a la conferencia que vimos el día lunes del mundo de las relaciones. Y bueno, eh, vamos a hacer la práctica respecto pues a esa conferencia del día lunes. Vamos a ir dando inicio. A esta práctica, el expediente del yo. Entonces recordemos que en la medida entonces en que revisemos cómo nos ha dañado nuestros tres tipos de relaciones, un defecto psicológico, pues de esa manera pues entonces no vamos a dudar en irnos contra ese defecto psicológico. Y eso lo hablábamos porque muchas veces pues tenemos esos apegos a nuestros defectos psicológicos, esos yoes consentidos, muchas veces esos yoes buenos que se camuflan como conciencia y en realidad el hecho de que no veamos el daño que nos causa pues ese defecto psicológico, pues no nos animamos a irnos contra él. Entonces, el hacer este expediente pues nos motiva porque nos muestra cómo ese defecto psicológico pues nos ha dañado los tres tipos de relaciones que tenemos en nuestra vida y cómo nos ha afectado. Por acá vamos a saludar a Orlando Barrios, que nos envía sus saludos y nos verifica que sí se escucha bien. Por acá también está Antonio, que nos saluda y también nos corrobora el sonido. Bueno, muchas gracias, chicos. Eh, Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a hablar un poco del objetivo de esta conferencia, que es identificar cómo un defecto psicológico nos ha generado mala relación con nuestro cuerpo físico, con los demás y con nosotros mismos, incluso hasta con nuestro ser, y de esta forma pues tener la fuerza para irnos contra ese yo. Entonces, recordemos un poco lo que hablábamos en la conferencia, donde hablábamos de esos tres tipos de relaciones. Esa relación con nuestro cuerpo físico, que allí hablábamos como nuestros defectos psicológicos, pues recordemos que cada vez que se manifiesta un defecto psicológico, una forma equivocada de ser, un ego en nosotros, pues maltratamos, generamos un karma que termina maltratando nuestro cuerpo físico de una o de otra manera, porque recordemos que todo es causa y consecuencia. Entonces, no es que, ay, qué mala suerte tengo, que entonces me enfermé de los riñones, o ay, que cómo me pasa esto a mí, que entonces tengo quistes en los ovarios, o cómo es posible que me pasa esto, que no salgo de ese dolor en la ciática.
Entonces, no es que sea mala suerte, no es que casualidad que nos pasó esto a nosotros, sino que por causalidad, o sea, causa y efecto, pues se manifiestan nuestros defectos psicológicos, generan daño a otras personas o a nosotros mismos y eso genera karma que se manifiesta pues en esas afectaciones a nuestro cuerpo físico. Por acá también nos saluda Carla. Buenas noches, Carla, bienvenida. Entonces, cada uno de esos defectos psicológicos, pues como les decía, nos daña el cuerpo físico porque generamos un karma. O sea, dañamos a otros o nos dañamos a nosotros mismos y eso genera una consecuencia que es las enfermedades. Entonces, todos esos padecimientos, todas esas enfermedades, todo lo, digamos, afectado que tenemos nuestro cuerpo físico, en cada una de sus manifestaciones, que sufro de migraña, que uso lentes, que es, tiene la persona problemas cardíacos o problemas en los riñones o problemas en la ciática o que sufre de artritis o que sufre de tal o cual enfermedad, cada una de esas afectaciones pues son generadas por los karmas de la manifestación de nuestros defectos psicológicos. Está la relación también con nuestro mundo exterior, donde cada uno de nuestros defectos psicológicos también nos ponen en malas relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas del trabajo, con las personas del entorno. Nos ponemos incluso en problemas con la naturaleza porque también muchos de nuestros defectos psicológicos nos colocan en esa posición de dañar a la naturaleza y esa relación que tenemos respecto a los demás y respecto a lo que es la distribución de nuestro tiempo, esa relación con el dinero incluso, donde muchas veces tenemos problemas económicos, que no conseguimos trabajo, o que cuando tenemos un trabajo entonces le dedicamos 8, 10, 12, 14 horas por ese desequilibrio que tenemos respecto a lo que es el dinero. Entonces, eso también hace, o sea, eso también viene dado por esa afectación que tienen nuestros defectos psicológicos, esos yoes avaros, esos yoes avaros y mendigos, porque los ambos son pues dos polos o dos partes del mismo yo, donde pues nos ponen en mala disposición en algún momento pues con lo que es el dinero. Esa relación con nuestra energía, donde nuestra energía la enfocamos muchas veces a lo que es el conseguir el dinero, pero cuando o sea, cuando llegamos al conocimiento y tenemos, digamos, esa motivación de hacer el trabajo, de desarrollar nuestra conciencia, entonces, ay, no, pero ahora no, porque no tengo tiempo, porque, o sea, yo tengo que trabajar, tengo una familia que mantener, tengo muchos compromisos, mi trabajo es de 12, 15 horas y no lo voy a mermar porque no voy a dejar de percibir el mismo nivel de ingreso porque no me voy a quitar las vacaciones anuales, no me voy a quitar los lujos que me permite el trabajar de esa manera. Entonces allí vemos cómo esos yoes en nosotros, esos yoes de las vacaciones, de los paseos, de las distracciones, o sea, esa forma en que estamos identificados con nuestra personalidad, o sea, con ese sabor vida, pues entonces no nos permite afianzarnos en lo que es el trabajo de de la obra de nuestro ser. Entonces también está esa relación con nosotros mismos, que es la relación con nuestro propio ser. Y pues allí vemos cómo tan solo cuando llegamos al conocimiento y llegamos a escuchar que hay una relación con nuestro ser, quedamos así como que, bueno, sí, yo normalmente sí, me hablaba con Dios, pero uno nunca se lo imagina dentro de uno mismo. Uno siempre lo ve como que un viejito allá arriba en el cielo, pero no llegamos a observar porque nadie nos dijo pues que en realidad el universo, así como está afuera, pues también está dentro de nosotros. Y esos cielos pues son eh, nuestras dimensiones superiores y la conexión con nuestro ser interno pues es a través de la intuición que es nuestro corazón. Entonces todo eso que hemos visto normalmente siempre hacia afuera pues es una relación que debe iniciarse hacia adentro porque
nuestro ser está desde allí adentro, o sea, no nos ve desde afuera, nos ve desde dentro. Entonces, esa relación, por la misma manifestación de nuestros defectos psicológicos, pues cuando llegamos al conocimiento, está completamente nula. Ese sentido de la autoobservación, que es lo que nos permite observar el ego para poder trabajarlo y eliminarlo, pues está completamente atrofiado. Y cuando iniciamos en el trabajo, pues sí puede ser que el ser, para darnos motivación, nos llegue a dar un desdoblamiento astral consciente o varios desdoblamientos astrales semiconscientes, donde la persona eso le sirve de motivación, pero ya después empieza entonces a exigirnos obra porque pues debemos hacer un trabajo donde nos ganemos esos astrales. Entonces, esa relación pues hay que irla mejorando, hay que irla trabajando, porque como les decía, pues cuando llegamos al conocimiento, esa relación está completamente nula y hay que empezar a establecer esa relación con nuestro ser. Nuestros defectos psicológicos pues siempre nos han llevado a que esa relación sea, o sea, la hemos visto desde el punto de vista de las religiones, donde la persona dice, bueno, me enfoco en producir dinero de lunes a sábado y el domingo, bueno, por allá cada persona pues busca maneras de leer algo o de enfocarse en la religión o incluso cuando llegamos a tener el conocimiento, bueno, el domingo voy a ver las conferencias de la semana, a ver si me da chance, a lo mejor me da chance de ver una sola, porque no vemos esa conexión con nuestro ser, no le vemos esa importancia. Pero recordemos que el trabajo es desarrollar nuestra conciencia y eso inicia por establecer esa conexión con nuestro ser, porque nuestro ser es el guía, o sea, él es el que conoce el camino de regreso y quien nos va a ir mostrando a través del astral, pues nuestra madre divina, esa parte femenina de nuestro ser, nos va a ir mostrando pues todo ese camino a desandar en el trabajo interior. Entonces, a través pues de eliminar nuestros defectos psicológicos con los tres factores de la revolución de la conciencia, pues es que vamos a ir estableciendo o reestableciendo pues cada una de estas relaciones y poniéndolas en lugar de como estaban en negativo, pues irlas llevando al aspecto positivo. Por acá también nos saluda Chiqui. Bueno, bienvenida. Entonces vamos a ir recordando pues sobre la práctica. Debemos identificar el defecto que vamos a juzgar despiadadamente. Y esto es porque recordemos que hablábamos de esos yoes consentidos, donde la persona pues puede llegar a tener incluso ira y muchas veces, que eso se los he comentado varias veces, uno dice, no, lo que pasa es que yo soy así. Y uno no llega a comprender que no es uno quien es iracundo. En realidad es el yo que nos hace ser iracundos. Entonces no soy yo que soy así, es el defecto psicológico que es así. El yo de la ira me convierte en iracundo, el yo fornicario me convierte en fornicario, el yo de las drogas me convierte en drogadicto, el yo del alcohol me convierte en alcohólico y así sucesivamente cada yo, cada vez que nos identifica, pues nos pone en esa situación donde creemos es que yo soy así. Una persona tiende a decir, ay, lo que pasa es que yo soy, ay, muy nostálgica, a mí me encanta ver las fotos de las cosas pasadas y, ay, eso me entra una nostalgia y lloro toda la tarde o me pongo a ver películas donde, ay, sí, se muere el protagonista, o inicia con que el perrito se murió, y entonces, ay, eso me da una tristeza, ay, esa película me encantó. Lloré, bueno, lo que fue bueno, pero me encantó. Y es porque yo soy así, y no nos damos cuenta que es esos yoes llorones, esos yoes de la tristeza, esos yoes melancólicos, que son los que nos identifican y nos ponen en esa posición de estar malgastando la energía de nuestro centro, pues en cada una de esas situaciones donde nos identificamos. Muchas veces no llegamos a comprender lo que causa el defecto psicológico en nosotros, o sea, ese daño que causa nuestro cuerpo físico, eh,
Y esa afectación, pues tenemos que llegar a comprenderlo porque todas esas enfermedades en nosotros provienen de la manifestación de cada uno de esos defectos psicológicos. O sea, muchas personas que tienen esos yoes de la tristeza, esos yoes llorones, esos yoes que se entregan a la autocompasión, es que a mí que nadie me quiere, es que nadie me ayuda y yo que tengo este problema, tienden a ser personas que sufren algunas veces de enfermedades degenerativas, porque ese llanto, ese dolor, esa canción psicológica que ronronean y ronronean y ronronean y lloran y lloran y lloran, pues ese defecto psicológico lo va a uno secando internamente. Entonces, en nosotras las mujeres que tendemos a ser tan emocionales, esos aspectos donde entregamos nuestra energía al llanto, a la melancolía, al dolor, a la tristeza, al sufrimiento y a cada uno de esos defectos psicológicos que nos identifican a través del dolor, pues allí están causando mucho daño a nuestro cuerpo vital, que es el que le da la energía a nuestro cuerpo físico, y de esa manera, si uno no observa cada uno de esos defectos psicológicos, pues esos yoes nos van secando el cuerpo físico, nos generan unas larvas internas que cada vez que la persona se conecta con alguno de esos defectos, pues ay, allí le viene esa sensación de dolor, donde se le eriza la piel, donde ay, eso le recorre por aquí como un dolor, que eso se le encrispa. Se le eriza la piel de todo el cuerpo, en esa sensación en el estómago de aquel dolor. Todo eso son larvas que se activan en nuestro cuerpo a nivel vital, y en cada parte del cuerpo donde esas larvas se activan, esas larvas están comiendo de nuestra energía vital. Eso es algo que tenemos que aprender a observar, pues, porque allí esas larvas están donde están comiendo, están empezando a dañar uno de nuestros órganos internos. También cuando se manifiestan los defectos psicológicos de la fornicación, los defectos de la lujuria, y eso, o sea, tanto el aspecto de la tristeza también es lujuria emocional, pero cuando se manifiesta en la lujuria sexual, también esos yoes, en esa efervescencia que se da en las relaciones infrasexuales, con fornicación, o sea, donde se expulsa la energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo, allí también esa efervescencia que se da cuando se va a la relación sexual, pues donde la persona, esa excitación que se produce en el cuerpo le efervece, que siente ese fuego por aquí, por allá, que se siente que la cabeza se le embota, es como una especie de droga en ese momento en que se está en esos momentos de placer, donde la persona no llega a comprender que allí están activadas esas larvas del cuerpo vital, que en cada una de esas efervescencias en el cuerpo, que siento un ardor por aquí, que siento que se me eriza esta parte del cuerpo, que siento un corrientazo por aquí, que siento un ardor carnal aquí en esta parte o allá en aquella parte o en alguna parte específica de nuestro aparato sexual. Allí donde está esa sensación, también están esas larvas energéticas comiendo de nuestro cuerpo vital. Eso es lo que va haciendo que nuestro aparato sexual, pues ya hoy en día, pues que está la degeneración tan a la orden del día, donde cualquier cosa que vemos en las redes sociales activa la energía sexual, porque todo nos los tratan de vender a través de poses, de parejas o de mujeres semidesnudas o de hombres semidesnudos, pues de esa manera pues siempre están buscando alborotarnos esa energía sexual, y de esa manera pues la persona activa su energía, y como no comprende pues que esto está generando daños al cuerpo vital, pues se identifica, y de esa manera pues vamos dañando nuestro cuerpo físico. Son aspectos pues que hay que observar, y cada vez que se presenta el defecto psicológico pues ir pidiendo muerte. Recordemos que en la medida en que vamos eliminando defectos psicológicos, uno incluso pudiera llegar a pensar, bueno, pero es que ahora
que me pongo, como dicen en la conferencia y en las prácticas, que hay que verlo en más detalle, ahora me parece que es que tengo demasiados defectos psicológicos. Y no es, o sea, no es de esa manera. En realidad tenemos millones de defectos psicológicos, solo que en principio nuestra autoobservación solamente ve esas capas grotescas de encima, y en la medida en que vamos quitando esas capas grotescas de encima es que vamos viendo detalles mucho más sutiles. Entonces, por eso tenemos que afianzar también esa capacidad de observar y llevarla, como veíamos en la conferencia de los detalles, cada vez a más detalles de una manera mucho más minuciosa, y de esa manera pues vamos desestructurando el defecto psicológico, y allí es que vamos a ir vivenciando esos cambios importantes dentro de nosotros. Entonces, por eso, cuando identificamos el defecto psicológico, que decimos, ok, me voy a ir contra este defecto psicológico, por ejemplo, un yo celosa, un yo adúltero, un yo de la fornicación, puede ser un yo de la masturbación o un yo de la fornicación, ese yo que le gusta expulsar la energía creadora sexual del cuerpo. Pues entonces uno va a elegir cuál defecto psicológico pues quiere trabajar, o si sufre de la ira, porque la ira también es otro defecto psicológico bastante fuerte, que también come muchísima energía vital y que también activa muchísimas larvas en el cuerpo cuando la persona entra en esos estados de ira. Entonces, pues cada uno va a elegir el defecto psicológico que va a estudiar, y recordemos que no nos vamos a identificar con el defecto psicológico, debemos es sentarlo en el banquillo de los acusados, como vimos acá en la imagen de la entrada. O sea, allá vamos a poner el defecto psicológico, o sea, lo sentamos allí, en el banquillo de los acusados, y vamos a dividirnos entre observador y observado, donde vamos a observar cómo se manifiesta ese defecto psicológico en mí. O sea, cómo roba energía de cada uno de mis centros y cómo me pone en mala relación en esas tres relaciones que tenemos en nuestra manifestación. Entonces, a través de esta meditación, que es una meditación reflexiva, pues podremos determinar claramente cuáles fueron los daños que ocasionó el defecto y realizar el expediente correspondiente. O sea, si necesitan o si les parece mejor, pues utilizar un cuaderno para escribir. En principio siempre es más recomendable utilizar el cuaderno, porque en principio pues uno no ve muchos detalles. Algunas veces les he sugerido también que uno lo puede escribir como una historia y empezar a ver los detalles del defecto, o ir buscando en la medida en que vamos viendo las preguntas de la práctica, pues de allí ir buscando ese desarrollo del yo en nosotros. Entonces, pueden ir buscando su cuadernito, su libretica, donde vamos a hacer entonces la práctica. Entonces, busquemos una posición cómoda. Recordemos que la posición cómoda recomendada es que estemos sentados con nuestra columna erguida, que los pies nos lleguen cómodamente al suelo. Si vamos a escribir, pues que tengamos algo donde afincar, o en un escritorio, para empezar la práctica. Les hablaba de la posición porque muchas veces se nos olvida que debemos estar en un estado de relajación y concentración. Si nosotros no identificamos cómo está la posición de nuestro cuerpo, muchas veces estamos en una posición que es incómoda, que nos está durmiendo una pierna, que nos está tensionando un pie, y de esa manera la concentración se va hacia ese lugar donde está la tensión. Entonces, por eso debemos estar en una posición cómoda. Entonces, bien, vamos a iniciar con la conjuración del Belilín. Para las personas que no conozcan la conjuración del Belilín, recordemos que es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente. Las larvas son como remanentes de energía que pueden estar en el lugar donde estamos haciendo las prácticas. Cuando nosotros
dejamos manifestar un defecto psicológico, eso genera larvas energéticas y el belilín pues limpia el ambiente de esas larvas energéticas. Entonces, después hacemos el círculo mágico que cierra energéticamente ese lugar que acabamos de limpiar con el belilín. Y recordarles también que recordemos que cuando hacemos el círculo mágico y al final hacemos la mantralización de la S, nos vamos a imaginar que nuestro intercesor elemental, que es nuestro ángel de la guarda, pues sale de nosotros y empieza a trazar ese círculo mágico desde el frente de nosotros hacia la derecha y termina donde mismo empezó. Entonces, cuando hacemos el va desde el frente hacia la derecha y termina nuevamente enfrente de nosotros. La segunda vez igualmente y la tercera vez igualmente, imaginando que es un hilo de luz verde que cierra ese entorno que estamos protegiendo. Estoy haciendo la recapitulación para las personas pues que no han visto la conferencia de las conjuraciones. Entonces, bien, vamos a hacer una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Cerramos nuestros ojos, inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a hacer el belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra, decimos: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así, libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para la práctica. Entonces vamos a pedirle humildemente a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, que nos asistan en la práctica, donde vamos a hacer esta meditación reflexiva respecto a ese yo, o sea, el que cada uno va a elegir, y que nos colaboren en que encontremos la mayor cantidad de detalles posibles de ese defecto. Entonces cada uno va a hacer su petición de asistencia de manera particular, internamente. Bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación de nuestra emoción, de nuestra mente y de nuestro cuerpo físico.
Para relajar nuestra emoción lo hacemos a través de la respiración. Vamos a respirar profundamente, inhalamos profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Entonces, inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación de nuestra mente que se hace a través del oído. En la medida en que vamos afinando el oído, buscando sonidos cada vez más lejanos, de esa manera nuestra mente se tranquiliza. Entonces vamos a iniciar escuchando nuestro corazón. Si se nos dificulta escuchar nuestro corazón, escuchamos nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos en el exterior. Entonces cada vez buscando sonidos más lejanos sin identificarnos con ningún sonido. O sea, simplemente escuchamos, ya escuchamos ese sonido, soltamos ese y buscamos otro. Después soltamos ese, buscamos otro. Entonces cerramos nuestros ojos y empezamos a buscar sonido por 1 minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo físico. Para esto vamos a imaginar cómo una luz verde fuerte, brillante, relajante, nos va a ir ingresando en cada parte del cuerpo que vamos a ir mencionando, y vamos a imaginar cómo esa luz, en la medida en que va ingresando a nuestro cuerpo, pues va relajando, distensionando cada parte del cuerpo en la que va ingresando. Esta luz va a entrar por fuera, por dentro, tocando y relajando nuestros músculos, nuestra piel, nuestros huesos, nuestros tendones, toda la parte interna, en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestros órganos internos, todo lo va a ir relajando y distensionando. Entonces vamos a imaginar cómo esa luz verde, fuerte, brillante, relajante, va ingresando por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho. La planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Relaja todo nuestro pie derecho y empieza a subir por nuestra piel. Relajando, distensionando nuestra pierna, nuestra rodilla, nuestro muslo. Imaginamos cómo va ingresando, cubriendo toda nuestra pierna derecha. Relajando, distensionando toda nuestra pierna derecha. La sentimos cómo la relaja y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo. La planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, la pierna hasta nuestra rodilla, la rodilla, el muslo,
Imaginamos cómo esa luz verde relaja, distensiona toda nuestra pierna izquierda y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar a nuestro tronco. Ingresa por la parte baja, por nuestros glúteos, el sexo, empieza a ingresar a cada uno de nuestros órganos internos, relajando, distensionando la piel, los huesos, los órganos, los músculos. Imaginamos cómo va subiendo por nuestro tronco y relajando, distensionando nuestro tronco. La parte media, en la parte alta, va relajando cada músculo de nuestra espalda, cada tendón, cada hueso de nuestra columna vertebral, todo el frente de nuestro tronco, internamente todos nuestros órganos. Imaginamos cómo relaja todo nuestro tronco y lo soltamos. Ahora empieza a bajar del tronco hacia nuestro brazo derecho, relajando el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma, el dorso de la mano, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo relaja, distensiona todo nuestro brazo derecho y lo soltamos. Ahora imaginamos cómo esa luz verde va bajando del tronco hacia nuestro brazo izquierdo, relajando, distensionando el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma, el dorso de la mano, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo relaja, cómo distensiona todo nuestro brazo izquierdo y lo soltamos. Ahora esa luz verde va relajando, distensionando nuestro cuello, subiendo hacia nuestra cabeza, relajando en nuestra cabeza todo lo que es nuestra cara, los músculos de la cara, en la boca, los labios, internamente, la mandíbula, la lengua, la nariz, los ojos, las orejas, internamente todo, toda la parte interna de nuestra cabeza, el cerebro, por fuera nuestro cuero cabelludo. Imaginamos cómo esa luz verde relaja, distensiona nuestro cuello y nuestra cabeza y lo soltamos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Cada uno, de acuerdo al defecto psicológico que va a trabajar, pues vamos a hacer, recordamos que se hace de acuerdo a escenas vividas. No vamos a imaginar o a inventarnos nada, vamos a recordar. O sea, una imagen donde, una escena donde se haya manifestado este defecto psicológico, una escena o varias escenas donde se haya manifestado este defecto psicológico, podemos elegir donde se haya manifestado con más fuerza y de esa manera pues vamos a empezar a buscarle estos detalles que vamos a empezar a observar. Entonces vamos a examinar qué daños le ha generado este defecto a mi cuerpo físico. Si estamos hablando, por ejemplo, de una ira, recordemos que en los momentos en que la persona está en un momento de rabia, donde está identificado completamente con la ira, llega a sentir como esa presión a nivel de nuestro centro emocional. Allí se da como una irrigación, se da incluso irrigación en nuestra garganta, exceso de salivación. La persona siente como una efervescencia, un fuego interno en muchas partes del cuerpo, llega incluso a poner gestos en la cara donde quiere hasta golpear algo o golpear a alguien. Entonces toda esa efervescencia está causando daños en nuestro cuerpo. Entonces allí podemos observar pues si padecemos de algún problema a nivel estomacal. A veces la persona dice, no, es que sufro de úlcera. Esas úlceras muchas veces están provocadas por estos
estas manifestaciones de la ira en nuestro cuerpo. Cuando se tiene algún padecimiento a nivel del plexo, problemas de hígado, problemas del vaso, problemas incluso hasta en los riñones pueden estar dándose por manifestaciones de estos defectos psicológicos. Entonces vamos a revisar qué aspectos, o sea, qué daños le ha causado a mi cuerpo físico. Entonces, si es el defecto psicológico el que vamos a revisar, alguno de la lujuria sexual, pues vamos a observar pues qué daños le ha causado a nuestro aparato sexual. Porque muchas veces se tienen quistes, si es mujer, quistes en los ovarios o accesos, lipomas, eh, estas protuberancias que se forman en los ovarios o en las trompas, donde incluso a veces causa infertilidad en la mujer, donde a veces incluso requiere de operaciones para extirpar estos quistes. Entonces, esas manifestaciones de esas enfermedades pues tienen que ver con esos defectos psicológicos de la fornicación, de la lujuria sexual. Cuando se ha tenido algún padecimiento también a nivel de los senos, también tiene que ver con la lujuria sexual. Entonces vamos a revisar pues esos aspectos donde ese defecto psicológico que estamos sentando en el banquillo de los acusados, pues cómo ha hecho, causado daños en mi cuerpo físico. Y la segunda pregunta de este aspecto en nuestro cuerpo físico, pues vamos a observar cómo este defecto me ha impedido hacer el trabajo del nacimiento espiritual o la transmutación sexual. Entonces vamos a revisar, porque recordemos que este cuerpo físico nos los dieron, o sea, es un condensador de energía que nos los dieron precisamente para que pudiéramos hacer la práctica del suprasexo, una vez que ya tenemos ese cuerpo erguido con columna vertebral erguida, que es esa escalera al cielo, donde podemos hacer el uso de este condensador de energía para hacer la creación de nuestros cuerpos internos a través de la práctica del suprasexo. Entonces, si tenemos esos defectos psicológicos de los que vamos a estudiar, pues que nos de una o de otra manera, pues nos llevan a o nos impiden que hagamos la práctica del nacimiento espiritual, bien porque tengamos algún padecimiento a nivel del aparato sexual o porque nos haya llevado a estar entonces en estados de soledad donde la persona pues no tiene pareja, donde se nos ha generado un karma saya o un karma yoga, donde pues la persona cuando más necesita la pareja pues no la tiene. Entonces vamos a observar pues esos detalles también. Recordemos a cada uno de esos detalles pues irle pidiendo muerte a través de la petición a nuestra Madre Divina, elimíname este defecto. O recordemos que si lo vamos a hacer buscando cada vez más detalles, podemos decir, Madre, elimíname este. O sea, en la medida en que vamos haciendo esa revisión, pues vamos pidiendo a la Madre Divina que elimine cada uno de esos detalles del defecto que estamos estudiando. Entonces vamos a dar 3 minuticos para el primer ítem, o sea, qué daños le ha generado a mi cuerpo físico, y 3 minuticos para el siguiente ítem, que es cómo me ha impedido hacer el trabajo del nacimiento espiritual. Entonces vamos a poner el temporizador por 3 minuticos y posteriormente pues ponemos los otros 3 minuticos para revisar el segundo ítem. Entonces, primero respecto a la primera pregunta, ¿qué daños le ha generado este defecto a mi cuerpo físico? Recordemos que la idea es que en la medida en que hagamos el expediente, pues nos demos cuenta que debemos irnos contra ese yo.
Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo ítem de este mismo aspecto, de la relación con nuestro cuerpo físico, y vamos a ver cómo este defecto me ha impedido hacer el trabajo del nacimiento espiritual o la transmutación sexual. Entonces vamos a poner nuevamente los 3 minuticos y vamos a revisar estos aspectos. O sea, este defecto psicológico que estamos estudiando, cómo me ha impedido hacer el trabajo de la práctica del suprasexo. O sea, me ha dificultado el tener pareja o no. Si tengo la pareja, pues este defecto me causa problemas con la pareja de alguna manera y esto me hace que no voy a la práctica del suprasexo, o me ha causado, de alguna manera me limita a hacer la práctica del nacimiento espiritual. Vamos a revisar y en cada detalle pues vamos a ir pidiendo a nuestra Madre Divina que elimine cada uno de los detalles que vamos a encontrar. Recordemos que en este aspecto del nacimiento espiritual, que es ese trabajo con la pareja, tenemos que revisar, eh, muchos de nuestros defectos psicológicos llegan a causarnos inconvenientes con nuestra pareja y eso dificulta la práctica. Entonces, el defecto que estemos trabajando de la ira nos aleja de nuestra pareja, del adulterio nos aleja de nuestra pareja, de la fornicación no nos permite hacer una práctica de nacimiento porque la fornicación, pues, recordemos que la práctica del suprasexo es en fidelidad, castidad y amor. Entonces, cuando no se dan esos 3 aspectos, porque nuestros defectos psicológicos están allí, pues esos defectos son los que tenemos que trabajar para eliminar. Entonces, sigamos observando. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda relación, que es la relación con nuestro mundo exterior. Entonces, recordando las escenas en que se manifestó este defecto psicológico, recordemos que cada uno está trabajando su defecto. Bien si decidió trabajar un yo masturbador o un yo, cualquier yo de la lujuria sexual, o si es un yo de la lujuria emocional, o si es un yo de la ira, siempre nos va a causar, así como estábamos revisando, que nos causa problemas con nuestro cuerpo físico, cualquier defecto psicológico, pues también con nuestro mundo exterior, que son, o sea, todo el entorno de las personas, pues vamos a ver, a revisar, pues cómo este defecto me ha generado conflictos o malas relaciones con los demás. O sea, con cualquier persona del entorno, o sea, con personas de nuestro trabajo, con personas de nuestra familia, con personas del entorno en donde vivimos, con nuestra pareja, nuestros hijos. Entonces, revisemos cómo ese defecto ha causado conflictos o malas relaciones con los demás. Y en el segundo ítem vamos a revisar cómo este defecto me ha hecho perder toda mi energía o mi riqueza interior, llevándome a la pobreza, a la soledad o demás problemas sociales.
porque recordemos que en la medida en que le damos mal uso a nuestra energía, eh, a toda nuestra energía, en especial a nuestra energía creadora sexual, a esa que está contenida en nuestras glándulas sexuales, pues de esa manera pues estamos derramando o botando lo que es la riqueza interna en nosotros, y eso también se manifiesta a través de la pobreza a nivel económico. Entonces, cuando manifestamos estos defectos psicológicos, pues vamos a observar pues cómo nos hace no solamente perder energía, sino que en ese perder nuestra energía perdemos esa riqueza interior. Nos lleva a la soledad y a muchos problemas sociales, porque recordemos que cada defecto psicológico también nos va generando, porque nuestros defectos se comunican telepáticamente con los de otras personas, y muchas veces decimos, no, es que esta persona me cae mal y no sé ni por qué. Y recordemos que muchas veces es porque los defectos psicológicos de aquella persona pues ya nos han predispuesto. Entonces eso tenemos también que observarlo, y vamos a dar entonces los 3 minuticos para revisar estos dos aspectos. Bueno, vamos a dar 4 y revisamos ambos aspectos, tanto el cómo me ha generado conflictos o malas relaciones con los demás, y también con nuestra pareja, y cómo nos ha hecho perder nuestra energía o riqueza interior, llevándonos a la pobreza, a la soledad o demás problemas sociales. Recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de los detalles que vayamos encontrando. Incluso en esos problemas con los demás, muchas veces observamos que se llega a desarrollar mucha hipocresía, mucho el yo hipócrita con las personas, porque no somos sinceras en nuestro trato con las personas, porque están esos yoes a veces de resentimiento, a veces esos yoes de predisposición que nos ponen en mala relación con otras personas. Entonces, sigamos observando. Nos predisponen con otras personas, con nuestra familia, con nuestra pareja.
Muy bien. Vamos a pasar entonces al último aspecto, que es la relación con nosotros mismos y con nuestro ser. Entonces, recordando las escena o escenas en que se manifestó este yo, debemos examinar cómo este defecto me quita el tiempo y el ánimo para trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia y de qué manera este defecto me impide tener buenos resultados en las prácticas y conectarme con mi ser interno. Porque recordemos pues que estos defectos psicológicos, independientemente del que estemos trabajando, habíamos puesto de ejemplo el yo de los celos, hablamos del yo del adulterio, del yo de la fornicación, de la masturbación, de la ira. Entonces, cada uno de estos defectos nos quita tiempo y ánimo, porque recordemos que en toda situación donde se manifiesta un defecto y uno es donde uno entrega ese fuego interno para generarnos un placer, porque siempre esa es la negociación que nos hace el defecto psicológico, nos cambia placer por energía y en esa medida pues entonces el, ese fuego en nosotros que es el ánimo para hacer, pues entonces no nos deja ánimo para trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, cada vez que nos vamos por el placer, cada vez que nos vamos a complacer el defecto psicológico, pues de esa manera estamos entregando ese ánimo y de esa manera, pues entonces cuando vamos a hacer nuestras prácticas, a hacer el trabajo del desarrollo de nuestra conciencia, pues no tenemos ánimo porque el ánimo ya se lo dejamos a nuestro defecto psicológico. ¿Y de qué manera este defecto me impide tener buenos resultados en la práctica, en las prácticas y conectarme con mi ser? Porque recordemos que la manifestación de nuestros defectos psicológicos nos duerme la conciencia. No permite que nuestro ser interior se manifieste porque estamos allí identificados y cuando está el ego posicionado en nuestra máquina humana, que no estamos en el aquí, en el ahora, nuestra conciencia se duerme. Entonces, cuando estamos en esa posición, o sea, cuando no estamos concentrados, cuando no tenemos ese aspecto de la concentración y la relajación, que es donde se manifiesta nuestro ser interior, pues no hay forma de que tengamos resultados positivos en las prácticas y que logremos conectarnos con nuestro ser. Recordemos que cuando empezamos a practicar la muerte psicológica, donde vamos estudiando un defecto, el otro, o sea, por ejemplo, no que tengo ira, pues me hago una meditación reflexiva para la ira, digamos que pues los lunes en la tarde, que para los yoes de la lujuria, bueno, entonces agarro los viernes en la tarde, que para los yoes que vaya presentando, que vaya viendo en mi psicología o que me vayan mostrando la Madre Divina a nivel interno, pues entonces ese lo trabajo los domingos. Y de esa manera, pues entonces vamos poniendo horario de muerte psicológica y en la medida en que vamos haciendo incluso también muerte por retrospección o muerte de instante en instante, que es que cuando ya hemos hecho una meditación reflexiva, ya estamos como que atentos a esos detalles del defecto y cuando se manifiestan o se quieren manifestar en el diario vivir, pues ya estamos como que observando, bueno, aquí está un aspecto del yo, mira, aquí se quiere manifestar este otro aspecto y ya uno está como que más atento con ese sentido de la autoobservación y en esa medida que vamos practicando la muerte psicológica de instante en instante, pues entonces vamos viendo cómo el trabajo interior se va incluso afianzando. Porque por una parte estamos recobrando ese fuego, esa fuerza de voluntad que le estamos quitando al defecto psicológico, se nos va a traducir en ánimo para el trabajo del desarrollo de nuestra conciencia y por otro lado, en la medida en que estamos practicando la muerte psicológica, pues también nuestro ser se va manifestando durante más lapsos en el día y de esa manera pues también en ese mantenernos aquí y ahora, en ese estar atentos a nuestra emoción, atentos a nuestros pensamientos, o sea, no permitiendo que la emoción ni los pensamientos nos saquen de cada actividad que estamos realizando en el diario vivir. De esa manera, pues entonces cuando vamos a hacer nuestras prácticas, se mejora nuestro nivel de concentración, se mejora la práctica del desdoblamiento astral consciente y de esa manera pues vamos obteniendo resultados positivos en nuestras prácticas.
Entonces vamos a revisar este aspecto, vamos a poner los próximos 4 minuticos y ya estamos finalizando con la práctica. Entonces, en el defecto psicológico que cada uno está revisando, pues revisar estos aspectos. El aspecto del ánimo para trabajar en los 3 factores y el aspecto de la forma en que este defecto nos impide tener buenos resultados en las prácticas y conectarnos con nuestro ser. Muy bien. Bueno, vamos a darles las gracias a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina por la asistencia. Cada uno lo hace internamente. Muy bien. Eh, Recordemos que el veredicto, después de realizar el expediente, sin duda es la necesidad de eliminar por completo este defecto sin ninguna consideración. Y es porque cada uno de nuestros defectos psicológicos pues nos pone en mala relación con nuestro cuerpo físico, con los demás, o sea, con las personas de nuestro entorno, nos pone en mala relación
respecto al dinero, porque siempre la manifestación de esos defectos psicológicos de una o de otra manera se traducen en malestar económico, porque lo que es energía y dinero se nos manifiesta o se nos muestra de acuerdo a qué le estamos entregando nuestra energía. Entonces, muchas veces la persona llega a decir, no, es que trabajo muchísimo, por ejemplo, es que trabajo 10, 12, 15 horas y es que el dinero no me alcanza para nada. Y es porque igualito se está, o sea, la misma manifestación del yo avaro, de, de esos yoes en desequilibrio respecto al dinero, también causan problemas con el dinero. Entonces, pues debemos observar cada uno de esos aspectos, donde cualquiera de nuestros defectos siempre, como les decía, nos va a llevar a tener malas relaciones con nuestro cuerpo físico, porque nos van a generar karmas que se van a traducir en enfermedades, nos van poner en predisposición con otras personas y causarnos problemas, malas relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas del entorno, de nuestro trabajo, incluso con personas del conocimiento, y también nos van a causar inconvenientes o problemas en la conexión con nuestro ser interior. Entonces, el que hagamos el expediente del yo es cuando decimos, no, es que este defecto no me hace mal, no, es que yo con este defecto no daño a nadie, no, es que este defecto psicológico yo siento que no hay que trabajarlo. Lo llevamos al expediente del yo y allí llegamos a observar, ah, no, pero es que sí, o sea, hay muchos detalles detrás del defecto, hay muchos yoes que acompañan a muchos de esos yoes buenos que a veces uno no quiere trabajar, o de esos yoes donde uno dice, por ejemplo, la persona fuma y dice, pero es que este defecto psicológico no le hace daño a nadie. Pero la persona que fuma, el defecto psicológico le está haciendo daño a su propio cuerpo. Una persona que está dañando su propio cuerpo a través de un vicio, sea el cigarrillo, el alcohol, las drogas, el exceso de comida, la gula, eh, cualquier alimento en exceso, pues le está causando daño a su propio cuerpo físico, y eso también genera karma. Entonces, estamos allí dañando el cuerpo físico, nos causa malas relaciones con otros, porque genera problemas con la familia, genera problemas con personas del entorno, en nuestro trabajo. Si la persona fuma, hay letreros por todas partes donde dice no, no haya, esta área no es de fumadores, no se puede fumar en áreas cerradas. Y pues qué decir de si son aspectos de droga o de alcohol, pues llegan a generar pues problemas o inconvenientes mucho más fuertes en todos los aspectos, con nuestro cuerpo físico porque generan daño, con nuestro ser porque causan esa desconexión. Las personas pues que llegan a consumir drogas o alcohol incluso dañan parte de su cerebro, y eso permite que esa conexión con nuestro ser, o esa reflexión que debemos hacer para estudiar nuestros defectos psicológicos, pues muchas veces se dificulta porque nuestro cerebro pues también ha sufrido daños por la manifestación de estos defectos. Cuando hemos tenido procesos de ira, esos procesos de ira también han maltratado nuestro cuerpo físico a nivel de la parte emocional, han generado incluso mucho miedo en la persona. Recordemos que el miedo es el opuesto al amor, que el amor es lo que buscamos desarrollar con el trabajo de la obra de nuestro ser, y pues son aspectos que han causado ese miedo que genera daño a nivel emocional en nuestro cuerpo físico, también genera esa predisposición hacia las otras personas, porque siempre estamos como desconfiando de los otros, y eso se da pues con nuestros hijos, con nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestra pareja. Incluso llegamos hasta desconfiar de nuestro propio ser interior, o sea, nos llega a producir esos yoes de escepticismo, donde no llegamos a creer que sea posible o que no seamos capaces incluso de hacer el trabajo. Entonces, mucho que hay que observar, pues, de acuerdo a cada uno de los defectos psicológicos que cada uno haya estudiado,
De manera que lleguemos a esa conclusión, definitivamente tenemos que irnos contra el yo. O sea, empezar a buscarle cada uno de esos detalles que nos llevan a alimentar ese defecto psicológico y, como les decía, empezar viendo esas capas grotescas, porque cuando estamos nuevos, pues muchas veces nos cuesta ver los detalles, pero en la medida en que vamos haciendo ese esfuerzo, nuestra Madre Divina nos va permitiendo ir viendo un poco más y cada vez viendo un poco más, que como les decía, hace que la persona a veces piense, cónchale, yo en principio sentía que no tenía muchos defectos psicológicos, pero ahora como que es que me estoy volviendo malo. Y no es que nos estamos volviendo malos, es que no teníamos la capacidad de observar. Cuando nos ponemos a observar y empezamos a ver esos detalles cada vez más profundos, pues entonces vamos quitando esas capas de encima y se van exponiendo a nosotros en ese proceso de autoobservación, pues capas cada vez más profundas, y allí es donde vamos ampliando ese sentido de la observación, de la autoobservación. Entonces, bueno, hasta acá la práctica, agradeciéndole a todos los que participaron. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Acá pues tenemos la página del Facebook, que es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Está el número de contacto para las personas que tengan alguna inquietud o quieran unirse al grupo de WhatsApp. Y está la página de YouTube, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, que recordemos que abrimos la página de YouTube porque en Facebook pues las conferencias se estaban borrando, ahora están quedando guardadas en la página de YouTube. Todas las conferencias, las prácticas, los estudios están todas allí guardadas en YouTube, entonces cuando quieran revisar pues alguna de las conferencias y no la encuentren en Facebook, pues aquí en la página de YouTube están quedando todas guardadas. Entonces vamos a revisar a ver si hay preguntas o si hay aportes. Bueno, veo que no hay preguntas. Déjenme revisar por acá, que aquí en el teléfono no alcanzo a ver. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, bueno, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima. Gracias a todos por participar.